Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este espacio creado por el Club de Filosofía y Humanidades de la Universidad del Norte. Club creado por el Departamento de Humanidades y Filosofía, precisamente para llevar a todos ustedes contenido de calidad sobre filosofía y humanidades, específicamente arte y literatura. En la tarde de hoy les tenemos un conversatorio entre dos grandes disciplinas, la filosofía y la psicología. En esta oportunidad, pues tendremos a Sara Martínez, docente del Departamento de Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte, magíster en Filosofía y Críticas Contemporáneas de la Cultura de la Universidad París 8, investigadora, escritora y gestora cultural. El trabajo académico de Sara precisamente se aproxima a la vertiente francesa del pensamiento contemporáneo, principalmente en el campo de la estética y la política. Sara va a estar junto a Diego Rojas Sandoval, quien es coordinador de proyectos de cultura ciudadana de la Universidad del Atlántico y trabajador humanitario. Los estudios de Diego son psicólogo formado en la Universidad del Norte y también es magíster en psicología y psicoterapia analítica de la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta oportunidad, Sara y Diego van a estar hablándonos sobre el pensamiento místico del maestro Eckhart en la psicología de Carl Jung. Entonces, les doy la bienvenida a Sara y a Diego, y a ustedes los invito, además de continuar con nosotros, a que nos sigan en nuestras redes sociales de Filhum Uninorte, así nos encuentran en Instagram, y en Facebook nos encuentran como Filosofía y Humanidades Uninorte. Además de eso, si tienen interés en continuar recibiendo información sobre el Club de Filosofía, los invito a escribirme un correo electrónico, el cual estará apareciendo en la parte de abajo de sus pantallas. Muchísimas gracias por estar aquí en la tarde de hoy. Le doy la bienvenida a Sara y a Diego y los dejo con ellos. Muchas gracias, Katy, por tan cálida presentación, y al Club de Filosofía y Humanidades por ofrecernos este espacio para discutir en torno a un tema que nos congrega con un interés como tan grande como es este tema de la mística a Diego y a mí, que hemos sostenido como ya más de una conversación en torno a esto. Entonces es gratísimo poder compartir con ustedes pues en lugar de estas inquietudes y lo que ha surgido de estas conversaciones. Como punto de partida, no sé, Diego, si te parece que abordemos como así para irnos de lo más, digamos, de la parte de las definiciones, ya concretamente a los conceptos de los pensadores que vamos a abordar, un poco qué es esto de la mística, ¿no? En términos de filosofía, digamos que además la mística tiene una larga data que nos viene desde la antigüedad, pero que concretamente en Occidente se sitúa tal vez la línea filosófica que se teje por parte de la cristiandad desde Platón y desde muy especialmente desde los neoplatónicos, Plotino, que ejerce su influencia en Agustín de Hipona, que será como uno de los pilares de la Iglesia con su concepción de la gracia. ¿Y de qué va esto de la mística? Pues por lo menos hasta donde lo vengo viendo en el pensamiento medieval, tiene que ver en algunos casos con el retorno, o en otros con la conjunción con lo uno, que sería la divinidad en algunos casos, el espíritu del universo,
lo que sea, pero como tener la posibilidad de ser uno con ese todo que confluye, o ya en una concepción mucho más cristianizada, pues de poder gozar de una comunicación directa con la divinidad, de que Dios te Sí, hable, como cuando nos muestran la zarza esa que Dios le habla a Moisés, ¿no? tal cual. Yo creo que mística como tal, como tú lo decías, es no solamente nosotros, bueno, tenemos toda esta parte del pensamiento judio-cristiano, occidental, europeo, que es del que nos nutrimos literariamente. Sin embargo, la mística como tal es primitiva, es parte esencial del ser humano, hace parte del encuentro con Dios, creo que la mística como tal es desde que encontramos en las pinturas rupestres en Europa, desde el momento en que ese hombre pone por primera vez la mano en esa primera expresión artística, en esa primera expresión de estar, de salir, pero también de estar ahí mismo. Creo que son las primeras muestras de ese encuentro con el sí mismo, de ese encuentro con Dios, que no lo tenemos datado propiamente en literatura, pero sí en el arte, que en últimas también nos informa sobre cómo ha ido ese encuentro con el sí mismo, con Dios. Y creo que la parte donde planteas que partamos es como la ideal, sobre quiénes son estos personajes, la influencia de Eckhart en la obra de Jung, la influencia del pensamiento místico, en cada uno de ellos dos, sobre todo en Jung, cómo él termina tomándolos a todos ellos para crear una psicología muy diferente a la que estamos acostumbrados, a pesar de que es una psicología del siglo pasado. Es por primera vez una psicología del alma. No trata de hablar solamente de la cognición o de qué pasa en el aparato psíquico, sino que realmente él se encarga de hablar de la psicología del alma, de qué pasa en el alma. Sí, y con esta idea que planteas de las pinturas rupestres y de, claro, estos inicios primitivos de la mística me remiten un poco a una concepción, digamos, que se sitúa hacia el siglo XIX, XX, que es la de Romain Rolland del sentimiento oceánico, ¿no? Hay una correspondencia entre Rolland y Freud, en relación con esto, que además la retoma el filósofo Pierre, bueno, que en todo caso lo que plantea es que en el origen, como de las concepciones religiosas o del sentido religioso en el ser humano, está eso que Roland define como sentimiento oceánico, que es la sensación como de ser una gota dentro de ese gran océano del universo, que si lo quieres en filosofía se puede acercar un poquito a la idea de lo sublime en Kant. Sí, las expresiones del arte evaluadas o vistas desde el psicoanálisis por Freud y por Jung, que son como las dos grandes escuelas del psicoanálisis, son vistas de maneras muy distintas, y sobre todo porque para Freud en últimas hay una pulsión de la sexualidad, mientras que para Jung va a haber es una libido del alma, una energía del espíritu. Con esta idea de repente del alma, y de esa alma que en Platón, que en los neoplatónicos viene como de una especie de descenso, y entonces aparece el conocimiento, también me remite a algunas tal vez de las concepciones que vamos a estar abordando más adelante, ¿no? Que es como ese conocimiento en algunos momentos, o sea, como por fuera de una concepción mística, el conocimiento es el que se genera, que es producto de un ejercicio racional, digamos. Pero luego están estas otras ideas filosóficas, que es de que el conocimiento viene por un soplo, por una inspiración, por una rememoración. O sea, hay una idea entre un conocer mucho más genuino y la expresión de la gracia. O como hay algo que se te revela que es de otro tipo, ¿no? Era justamente lo que hablábamos en estos días sobre eso, y es cómo hay una idea, o Europa sobre todo construye una idea de una imagen, es decir, que los objetos tienen una imagen de Dios que nosotros construimos primero porque los vemos, y después ahí va surgiendo todas unas teorías de la imaginación, pero para los platónicos, los neoplatónicos, sobre todo los zoroastristas, los iranios, ellos construyen una teoría de la imaginación en la que
las cosas ya están per se en el alma, ya estas ya vienen dadas y más bien el alma es la que se va a encargar de reconocerlas. Es como del volver a conocerlas lo que ya estaba, no es diferente a como de pronto se aprende de pronto en las comprensiones europeas, y es que primero conocemos el objeto y el objeto va a crear por sí una imagen en el alma para estas líneas, que es las que va a tomar Jung sobre todo, ya están en el alma, y es esta visión que yo las voy a tener, es como las voy a traer hacia el aquí, hacia la ahora, por decirlo así. Cómo las voy a dar forma en el espíritu de la época, desde el espíritu. Yo lo dividía en dos, como en el espíritu de las profundidades y en el espíritu de la época, como yo voy a coger del espíritu de las profundidades y lo voy a explicar en el espíritu de la época. Bueno, pero ya que estamos entrando con Jung como tal, podemos tal vez acercarnos a presentar a estos dos pensadores que son, por un lado desde la mística, por el otro desde el psicoanálisis, digamos, el objeto de nuestra conversación de hoy, ¿no? El maestro Eckhart, que es como este gran místico medieval, pues que ya está como en la fase de un poco de la Baja Edad Media, ya que nace hacia 1260. Mircea Eliade lo describe como el más importante teólogo de la mística occidental. Entonces es como una figura, digamos, muy brillante de este pensamiento en Occidente, y de él se sabe mucho más que de su vida, del proceso que tuvo como hereje, precisamente por estas tesis un poco a contracorriente de la Iglesia, en el orden de que la gracia se posa sobre todos, en el orden del vacío, en el orden del conocimiento mismo, e incluso la forma que tiene de validar la existencia del ser humano sobre sí mismo en sus sermones. Entonces, claro, Eckhart muere con el proceso abierto. O sea, él no conoce el fin del proceso, y además después de muerto, la Iglesia lo que hace es reafirmar esa herejía en sus tesis. Herejía. Sí, Jung lo describe muy parecido. Jung y Mircea Eliade pertenecen, bueno, el espíritu rector del círculo de veranos es Jung, eso hablaremos ahorita, pero Jung lo describe muy parecido. Jung dice que es el gran místico el gran místico medieval es Eckhart, y su capacidad de poner la relatividad de Dios es la gran idea que él va a tomar para cogerla sobre el punto de que Dios, el sí mismo, el proceso de individuación, desarrollar todo un corpus teórico. De él muy poco sabemos de su vida íntima en el libro Cumbre de Jung, que es tipo psicológico, donde está su corpus teórico más importante. Él aún ahí dice, lamentamos que no sabemos más de la vida personal de él, como si la sabemos de pronto de Hildegard von Bingen, algunos otros místicos medievales, pero de él en especial sí hace la acotación de que no sabemos mucho, de lo cual él dice, no, hubiera sido más interesante saber más sobre su vida. Él alcanza a tener unos juicios en el medioevo por herejía, pero claro, como era un doctor en letras, era un tipo sumamente inteligente, con una habilidad al parecer sorprendente para este tipo de situaciones, él se logra salvar, por decirlo así, de ser quemado en un par de momentos. Pero no tenemos mucha información sobre cómo fue su vida íntima, a diferencia de como si de pronto la tenemos de San Agustín. Tenemos que él de pronto antes tuvo una vida un poco de alcohol y de, como dice él, nada de francachelas ni de comilonas, una vida bastante mundana. De él sabemos muy poco, y eso Jung lo lamenta mucho, porque dice, hubiera sido más interesante saber de él, porque para Jung, al mismo punto al que llegan los místicos, es al mismo punto es la idea a la que se llega en el proceso psicoanalítico, del análisis junguiano, obviamente, de poder encontrarse con el sí mismo, de lograr un proceso de individuación, de lograr ese encuentro con esa unidad indivisible del sí mismo que todos llevamos dentro, y que en cada uno de nosotros se va a expresar de una manera particular. Sí, claro, lo que señalabas de que conocemos la vida íntima de San Agustín, porque es que él mismo se encarga de exponer todos los trapos sucios en sus confesiones. Entonces él va
sacando todo a la luz, dice que está hablando con Dios, pero está hablando con el público de todos los siglos posteriores y de su época. Además, este dulce sabor del chisme naturalmente también lo tenía la gente del siglo IV. Entonces las confesiones de San Agustín se vendieron como pan caliente desde que las saca. Pero... Sí, el medioevo muy boyerista, la necesidad de ver eso tuvo que haberse vendido como diríamos hoy en día, como pan caliente, porque hay una necesidad de ver, de estar, de qué pasa, muy particular en esa época. Claro, y una tremenda además a la conversión a la cristiandad, porque además dicen, digamos, el hombre medieval era un hombre entregado también al goce, porque era una vida tan llena de pesar, de dolor, que en el momento en que se podía el desenfreno, se arrojaban a todos los desenfrenos posibles, y con las confesiones se puede mirar que si este hombre echado a perder consigue a través de la gracia redimirse y conquistar la beata vida, cualquiera puede. Claro. Total, no, y que en ese medioevo, o sea, todavía la ciudad de Dios de San Agustín no ha tomado tanta fuerza, que es donde va a tomar todo el cuerpo del pecado fijo de cómo tiene que ser el comportar de un hombre, de una mujer, de un ser humano, para ponerle el asunto hoy en día de que no debemos de dirigirnos solamente como al hombre, pero así como debe ser el comportar de alguien para poder entrar en la gracia de Dios, para poder entrar al cielo. Todavía no estaba tan vigente, por ende el medioevo creo que tiene muchos menos prejuicios morales, por decirlo así, o sobre la corporalidad, que como se van a desarrollar más adelante, como van a venir siglos después toda esta idea del pecado más arraigada, y el juicio sobre a quien decida hacer uso del placer corporal. Hay que tener en cuenta que en este medioevo hay una correspondencia de los sentidos, hay unos sentidos para el alma, hay unos sentidos para el cuerpo, y estos sentidos del alma van a informar sobre esto, van a informar al cuerpo. Los ojos físicos ven los objetos físicos, pero también hay unos ojos que ven la espiritualidad, hay unos oídos que explican sobre el mundo inteligible, hay un tacto para el mundo inteligible. En el medioevo esto todavía está vigente, todavía está como dando vueltas en el espíritu de la época, ya cuando San Agustín con la ciudad de Dios entra, por decirlo así, más en forma de los pecados. Claro, ya se regula mucho más la cosa. Yo creo que lo que señalas es clave en términos de que, como dices, hay un punto en que no está establecido cómo es que hay que proceder para ganarse la gracia, y luego también hablabas antes de la relatividad de Dios, porque es curioso, porque parece que entra a administrarse eso y a determinarse cómo es que se puede acceder al favor divino. Digamos, y gracia pasa a ser, como todos los bienes de la vida, confiscada por la iglesia. Entonces hay una concepción de que en los monasterios, de que hay una labor de purificación para que Dios pueda situarse en ti, etc. Y Eckhart es una figura de ruptura frente a eso, porque entre lo que plantea también es que entre el 1200 y el 1600 hay una especie de democratización de la gracia. Y Eckhart será un claro exponente de eso, es decir, ya no son solo los monjes, además que claramente si la gracia es tal, nunca fueron solo los monjes los que podían acceder, pero como el discurso lo manejaba era la iglesia, entonces lo que se decía era que para llegar a Dios había que generar tales tipos de ejercicios espirituales, mientras que en la concepción eckhartiana está eso que tú señalas como la relatividad de Dios, que es que le llega a cualquiera. Entonces pasa a haber otra tendencia, que es Dios se posa sobre el miserable, o Dios se posa sobre el loco. Dios le habla al loco porque es el que tiene la cabeza vacía, por tanto puede recibir ese mensaje. Es el que no habla la lengua de los otros hombres, es el otro frente a los seres humanos. Por tanto, en tanto que otro podrá recibir esas cosas, e igual el miserable. Entonces, a pesar de que se supone que Dios llega a todos, parece que en esas formas misteriosas que tiene la gracia de operar, operara como con cierto privilegio sobre los más desvalidos, digamos, en esta nueva concepción que entra a ver con estos písticos, digamos, ya de un medioevo que se va aproximando al Renacimiento. Jung, me parecería importante que situáramos un poco a Jung también sobre su mística, porque
Jung, además de ser como el espíritu rector del círculo de Eranos, de este círculo de intelectuales del siglo XIX, en el que salen figuras como la que tú citabas ahorita, Michel Eliade, Rudolf Otto, Wilhelm Reich, que es quien traduce las obras, por ejemplo, es el que traduce el I Ching en inglés, y de ahí pues vienen todas las traducciones en español y en otros idiomas que tienen la traducción en español. Tiene una forma un poema muy bonito de Borges al iniciar. Ellos en especial son una serie de personajes que empiezan a recapitular todo o a recoger toda esta información de qué era lo que estaba pasando, de qué pasó en el medioevo con el alma, cómo se explicó, cómo se vivenció, y cómo no hay un pensamiento tan concreto. Por ejemplo, con los alquimistas, Jung dedica gran parte de su vida, luego de hacer el Libro Rojo, que es como su obra mística, que es donde habla del nacimiento de Dios en el alma. Ellos terminan recogiendo gran parte de toda esta información y poniéndola en el espíritu de la época. Sí, hay como un nuevo auge de la mística, ¿no? Sí, perdona, ahora me perdí un poquito y iba a concluir con algo, y es Sí, pero es que lo que hablabas ahora. Sí, era lo que hablabas de cómo se podía posar la gracia de Dios, que podía estar tanto en el, que lo dice Eckhart, creo que en uno de los sermones dice, Dios tiene que ser como el sol, alumbra al bueno y al malo por igual, con la misma intensidad y sin discriminar de manera alguna. Y son puntos que Jung va a tomar para su corpus teórico sobre la vida interna del alma, basada en los opuestos, y en que Dios se puede posar, o Dios o el sí mismo puede habitar, o se puede encontrar en cualquiera de los puntos de la vida. Y hay una frase muy bella de él, creo que está en Símbolos de Transformación de la Libido, en la que nadie se ilumina fantaseando en figuras de luz, sino clarificando su propia oscuridad. Y ahí él empieza a coger esa relatividad de Dios, que Dios está tanto en lo claro como en lo oscuro. Todos tenemos tanto luz como sombra. Tan grande es nuestra luz, o tan grande la luz que podamos proyectar o que podamos crear, como la sombra que podamos tener. No siempre van a ser directamente proporcionales, por decirlo así. Siempre va a estar basado, la realidad del alma, que es a la que él siempre va a tratar de remitirse, va a estar basada en los opuestos. Nunca va a haber un punto extremo en el que pueda estar una persona. Nadie puede ser ni 100% sombra ni 100% luz, y esto es algo que él va a desarrollar, o que va a ser como su punto de partida en gran parte de su corpus teórico, cuando él escribe tipos psicológicos, que es ese, como él lo llama, ese inánima, que él no va a hablar propiamente de una teoría cognitiva, que son los dos conceptos de él que más calan dentro de la psicología, que son de introversión y extroversión. Cuando él empieza a desarrollar todo este corpus teórico, él está hablando de cómo nace en el alma la introversión, la extroversión, cómo el alma conoce y cómo el alma va a conocer independientemente de si es claro o si es oscuro, porque lo que es claro y es oscuro, pues en últimas van cambiando con el espíritu de la época. Él obviamente pues es hijo de su época, y como tal él accede al espíritu de las profundidades, como lo llama él ahí, el espíritu de la época y el espíritu de la profundidad, a través de los escritores de su época, a través de Nietzsche, los músicos, Wagner. Para él ellos van a ser también un corpus fundamental para poder explicar cómo nace Dios en el alma. Y él todo el tiempo su psicología va a estar en últimas orientada qué pasa en el alma del individuo. Ahí él lo deja muy claro siempre, como en las técnicas de psicoterapia, y es: sepa toda la teoría, sepa toda la técnica, tenga todo el conocimiento que pueda, pero cuando se acerca a otra alma, no sea más que otra alma. Él reconoce mucho ese punto de que hay algo en el sí mismo de que cada uno de nosotros queda, y sobre ese sí mismo es lo que nos permite conectar, es lo que nos permite también desarrollar en el psicoanálisis, pues bueno, un proceso de curar al otro, de apoyar en su proceso de curación, de apoyar en su proceso de individuación. Y en últimas, para la psicología analítica, es fundamental que se cura desde la herida. Hay que reconocer la herida, esa herida que en últimas es la que puede permitir que se pose Dios en algún momento. Siempre tiene que haber turbulencia para que se pueda clarificar el alma. Qué hermoso estas concepciones de Jung que nos compartes.
Con nosotros están, bueno, Clio de Jaspe es el nombre de usuario de quien nos saluda. También está Norfa Mosquera, Daniela Pavón, Natalia Tapia, Carmen Elisa Escobar nos está acompañando y Gaby Zapata, que gusto verles con nosotros. Y volviendo, digamos, a algunos de los conceptos que atraviesan estos dos pensadores que estamos abordando, está entonces muy presente, muy atravesada esta idea de la gracia que ya hemos estado discutiendo, que tiene que ver con el don, con el favor divino, y el favor divino que además siempre es inmerecido en la medida en que llega porque llega, o sea, porque la voluntad de Dios es inescrutable. Entonces, hay textos teóricos medievales plantean, por ejemplo, un poco a contracorriente de lo que la Iglesia quiere compartir, que es que bueno, que hay que actuar bien para ser dignos de Dios. Lo que plantean es que la buena acción no puede ser una moneda de intercambio. La buena acción es un fin en sí mismo, porque tú puedes chantajear a Dios diciéndole que protege, porque la gracia también le puede llegar al mayor de los bandidos, precisamente por su condición, ¿no? De gracia. Total, es que, y eso creo que Jung lo trata, lo explica o cuando habla en su corpus teórico sobre el alma o cómo nace Dios en el alma en el libro rojo. Cómo nace el libro rojo creo que es importante que se tenga en cuenta. Él tiene lo primero que es, para los medievales son visiones, para él, para el siglo XIX-XX ya no dejan de ser visiones, sino que empiezan a ser alucinaciones. Él va en un tren en el que, bueno, no vamos a desarrollar como toda la visión de él, pero sí ve como las montañas europeas bañadas en sangre. Es un punto en el que él llega a pensar, espérate, yo me puedo estar volviendo loco. Dura como 2 horas en este espacio de alucinación, que para lo que serían los medievalistas, para Hildegard, incluso para Eckhart, es la visión, lo que realmente están teniendo, porque en últimas ellos se van a basar en el espíritu de su época y es como Dios se va a posar, el pentecostal, toda la gracia divina se va a posar, mientras que para Jung esta alucinación va a dar todo un origen a cómo surgen las imágenes, y empieza a desarrollar el libro durante de 1916 a 1921, escribe los libros negros, que ya están próximos a salir el otro año. Primero salió el libro rojo, que es como el libro editado de estos libros negros, en el que él va a explicar, bueno, realmente es un libro que él nunca desea que este libro salga a la luz. Su libro siempre lo deja, es un libro que él deja escondido, que él deja guardado y que él pide a la familia que este libro nunca sea publicado, pero bueno, ya una vez muertos bisnietos o hay gente que no lo conoce, que no tuvo contacto con él, pues obviamente pues le ve más un valor económico y también a Dios gracias que le dé un valor económico, porque es como la gran obra visionaria del siglo XIX, que es la obra de Jung, que es su libro rojo, y es como él empieza a hacer el encuentro con el alma. Él empieza durante las noches, porque él al igual que como que William Blake es un pensador de la noche. Él es un pensador que remite gran parte y dedica gran parte de las horas de la noche a poder descargar las imágenes del aparato psíquico, poder descargar la psiquis y dejar que las fantasías fluyan. Y es como una elaboración de sus mitos, es una elaboración mitológica lo que él va poniendo ahí. Y mientras que él lo va haciendo, empieza a dejar que estas imágenes fluyan. En últimas, él, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, él cuenta cómo tiene ciertos reclamos, y en el libro rojo tiene ciertos reclamos hacia él mismo de yo por qué me tengo que estar dedicando a esto. Pero cada vez que él intenta abandonarlos o dejarlos a un lado, hay el reclamo del alma que le dice, no, te tienes que dedicar porque tú ya tienes fama, ya tienes reconocimiento, ya tienes dinero, ya eres el gran doctor. También hay que reconocer porque él sí tiene esos permisos, por ejemplo, para hablar del alma. Él tiene una posición completamente diferente a la de Freud, una posición tanto económica como social, que también es importante tener en cuenta las religiones a las que ellos pertenecen. Freud es judío, Jung es protestante, y como tal, Jung va a tomar gran parte del catolicismo de la religión europea como tal, y todo el medioevo, la elaboración de la alquimia, todo esto va a nutrir realmente cómo ve él el desarrollo del alma, cómo funciona el alma, que es realmente su gran inquietud, a punto de que para él dice, nunca termina habiendo un proceso de individuación, porque es que el proceso de individuación solamente puede terminar con la muerte, porque la muerte hace parte
fundamental de la vida. No puede haber vida si no está la muerte, y en ese sentido el proceso de individuación nunca termina. Bueno, le retornamos su saludo a Silvana Pacheco y Jorge. Jorge Murcia nos pregunta si la ponencia será grabada. Yo creo que todo esto queda registrado, sí, queda guardado en los archivos. Y también saludamos a Álvaro Manotas, que además es estudiante de pensamiento medieval, así que debe estar aquí con mucho interés tomando nota de concepciones místicas que estamos revisando. El lugar del vacío, Diego, yo creo que nos estamos acercando como a esto de por qué se abre un espacio al vacío, a la nada, en estos discursos, porque efectivamente esa conjunción con lo uno solo puede darse si nos despojamos. O sea, solo en el despojo se puede abrir espacio para la divinidad. No a través digamos, de la elaboración del concepto. Entonces, claro, hay una importancia muy grande vacío y de la nada, como se sitúa más concretamente en el sermón de Descartes, tanto para los místicos medievales como pensaría, no sé, nos contarás para el Jung. Sí, el nacimiento, para Jung es muy importante el tema, lo simbólico. La psicología junguiana es la psicología simbólica, por decirlo así, y el símbolo como tal para los medievales, hay este nacimiento de Dios a partir de la visión. No hay un sujeto que pueda evaluarlo. Creo que tanto San Agustín como Hildegard von Bingen ponen esto de que no está el sujeto de por medio, no está el sujeto en esa evaluación, sino que es solamente esa visión. Para Jung, este espacio del vacío va a ser fundamental, porque es que él va a poder, creo que en el proceso terapéutico, ahorita hablo del proceso terapéutico, pero para él va a ser fundamental, porque es que solamente en ese espacio donde está la nada, donde yo reconozco que hay cosas que no pertenecen solamente a mi inconsciente personal, sino que vienen, por decirlo así, en mi genética cultural, que es mi inconsciente colectivo, que es todo para Freud, el inconsciente personal es como ese lugar de represión o de trastos viejos que queda en el cuarto de San Alejo y que todos vamos teniendo, mientras que para Jung, además de que tenemos ese lugar que pasa como al olvido, a esas cosas que no tenemos directamente en la conciencia, hay un inconsciente mucho más grande, que es el inconsciente de todos los habitantes de la Tierra, de todo el espíritu, de todo el alma colectiva. Jung es muy claro en el que él dice, el alma la tenemos que estudiar como estudiamos el corazón, como estudiamos el cerebro, tal cual como han ido evolucionando todos los órganos físicos para hoy en día tenernos erguidos y haciendo medicina o haciendo todas las maravillas del arte o todas las complacencias que ha generado el espíritu. El alma también ha ido evolucionando, y también todos estos, de esa misma manera en la que el cuerpo se ha ido adaptando, el alma también ha ido adaptándose y ha ido tomando una forma para poder remitirnos a lo que somos. Siempre hay como a ese sí mismo que siempre va a quedar ahí y que todos lo compartimos. Ese espacio vacío es muy bello. Creo, es una posición particular, creo en el proceso terapéutico, cuando empieza a hacerse esa clarificación de quién es uno, en ese proceso de individuación de quién es uno, cuando están las técnicas de devolución, de retroalimentación, cuando se hacen observaciones al paciente, cuando hay eso que el paciente está exponiendo a través de la palabra, va llevando a través de su palabra, y cuando el terapeuta, el psicoanalista, hacen la observación, muestran, hacen la interpretación. Muchas veces hay ese espacio vacío en el que el paciente puede que lo sienta como, espérate, esto como que me estoy dando cuenta de que esta sombra es mía, como que esto malo que está aconteciendo, o que esta responsabilidad de todo lo que realmente, de gran parte de lo que ocurre en mi vida, es producto de mi quehacer, de mi actuar. Y cuando yo reconozco que no soy, que esa parte de esa sombra también es mía, hay ese encuentro con la oscuridad, por decirlo así, porque se hace propia, y es por eso que él dice que hubiera sido muy interesante tener más conocimiento sobre la vida personal de Eckhart, para poder saber cómo llegan, o cuál fue su tipo psicológico, y es cómo para que me siento que me embolate un poco, cómo el alma, o cómo esto que va conociendo el alma, termina siendo
termina siendo cognoscible cómo esto que va aconteciendo en el proceso terapéutico va siendo cognoscible para el alma. Estos espacios en vacío, estos momentos en que se encuentra con la oscuridad, son esos momentos en los que hay la oportunidad para que el arquetipo de la persona, del arquetipo del self, el del sí mismo, pueda vislumbrarse de qué es lo que realmente soy, a qué es lo que realmente estoy llamado a hacer, a cómo es que yo realmente me encuentro conmigo mismo. Este lugar de la oscuridad que señalas es muy, digamos, es de vital importancia, ¿no? Porque además estos pensadores operan como con estas dualidades, entonces, claro, para de la oscuridad. Por ejemplo, ya mucho más adelante, si nos vamos a estos místicos, digamos, más situados en el romanticismo, William Blake nos habla de un sol oscuro que se sitúa en el abismo, es decir, me asomé al abismo y vi un sol oscuro, porque además para ellos luz y oscuridad tienen esta especie de matrimonio y precisamente por eso Blake es capaz de plantear un matrimonio en el infierno. Que es uno de los principios de la psicología analítica, el principio de los opuestos dentro del alma. Es que no puede haber luz sin oscuridad, no hay blanco sin negro, y él realmente lo que Jung trata siempre como de retratarlo, de poder ponerlo siempre en las palabras, cómo nacen estos símbolos y cómo toda la estructura, lo que es el símbolo, que nos vincula de lo sensible con lo inteligible, nos va a dar una información del alma y siempre va a comunicar tanto la parte clara, la parte sensible sería la parte oscura y la inteligible sería la parte clara. Tanto para Jung, para Blake, estos románticos, los medievalistas, incluso gran parte de la literatura. Hay unas formas muy bellas que tiene la psicología analítica de interpretar el arte, poder acercarnos a él desde cómo hay unos acercamientos desde la luz o desde qué sombra había. Hay un profesor de medieval y sobre todo de filosofía de la religión, se llama Amador Vega, que tiene varios apuntes sobre Rudolf Otto, sobre el pintor Rothko, sobre toda su pintura y sobre cómo el claroscuro nos llama a dar una sensibilidad a esa unión de lo claro, de lo oscuro, de la sombra, del sí mismo, de la luz, de lo que realmente habita en el ser, poder acercarse realmente a lo que hay, que nunca termina siendo claro porque solamente puede clarificarse en el momento último de la vida, que es la muerte, que hace parte fundamental para que pueda existir. Entonces siempre vamos a estar como en ese proceso de reencontrarlo, de buscarlo, de conocerlo. Además que el tipo de claridad de la revelación es una claridad indiscernible, digamos, es una claridad que le llega al ciego, como lo plantea Descartes en su sermón. Entonces, pensaba también en esta idea, porque él concretamente en el sermón titulado El fruto de la nada, parte del ejemplo de San Pablo, ¿no? Y sobre San Pablo, pues se dirá que es además el primer místico de la cristiandad, porque efectivamente su experiencia de transformación se da a través del éxtasis, ¿no? Y está pues esta cita de con cuerpo o sin cuerpo, qué sé yo, Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras arcanas que un hombre no es capaz de repetir. Entonces, en esta idea de la oscuridad también está la oscuridad frente al concepto y la oscuridad, este punto ciego del lenguaje que es en el que ocurre lo inefable, porque además esa revelación suele no ser susceptible de ser verbalizada. Entonces ahí entra, así como está la luz y oscuridad, está ese terreno de lo inefable, ¿no? De lo inexpresable, de lo que no es asible a través de la palabra ni del concepto. El símbolo como tal, para Jung o para los simbólogos, sobre todo Juan Eduardo Cirlot, que es como el que escribe el primer diccionario simbólico en castellano, Jean Chevalier, que son los que escriben el diccionario simbólico, el primero, bueno, el que es un poco más completo. El símbolo, eso que une lo sensible con lo inteligible, jamás puede ser completamente definido. Nunca es imposible poder definir completamente el símbolo, porque justamente
si es una imagen y no tiene espiritualidad, pues es una imagen sola. Y si es puramente espiritualidad, pues es puramente luz y tampoco hay manera de vislumbrarla, o sea, tampoco hay manera de describirla, mientras que lo simbólico es lo que nos va a permitir crear esa conexión. Y es ahí donde Jung va a coger todos los elementos simbólicos y por eso su psicología su psicología es en gran parte muy antropológica. Él hace grandes estudios sobre los pueblos primitivos, varios de sus círculos de veranos de Karl Kerenyi, Mircea Eliade, que hacen como investigaciones a profundidad sobre historia de las religiones, sobre historia del mito. Kerenyi en especial, que se dedica al estudio del mito, y quien va a nutrir a Jung en la elaboración de cómo el mito no solamente el mito como el sueño colectivo, como el mito no explica un pensamiento mágico de una época, sino que realmente estás hablando del espíritu de la profundidad, del espíritu de la profundidad y del espíritu de la época de cierta civilización. Y ese espíritu de la profundidad, ese espíritu de la época se va a expresar a través de símbolos, a diferencia de nosotros, o Eckhart, incluso desde los modernos hacia acá, el símbolo se vivencia a través del encuentro con uno mismo. El primitivo vivenciaba sus símbolos. Por ejemplo, Jesús, cuando va y se retira al desierto, muy posiblemente él, para la época, o hace 2000 y pico de años, él sí se retiró vivencialmente al desierto, porque el primitivo vivía sus símbolos como tal. Nosotros, bueno, hoy en día la pandemia nos hace, por ejemplo, así vivir el símbolo de la retirada, de estar todos dentro de nosotros mismos, de conocer eso y encontrarnos todos con esa sombra, con eso que tenemos y no nos gusta, con las partes negativas, con la orfandad, además, con el vernos en la posibilidad realmente de estar solos y encontrarnos en el vacío, y de que en ese vacío y en esa orfandad solamente hay el sí mismo, o sea, solamente esa posibilidad solamente esa posibilidad de conectarnos con los demás y de conectarnos con nosotros mismos es donde estamos. Y es esa dicotomía otra vez de que Dios está afuera, pero también está dentro. Dios no solamente, Eckhart trata de explicarlo y Jung lo explica, es como Dios, para Dios poder crear se necesita al hombre, y para el hombre poder crear a Dios necesita a Dios. Es curioso cómo lo defines o cómo permites pensar esta situación actual, porque, claro, usualmente se piensa como digamos, como el imperio de lo doméstico, pero ese imperio de lo doméstico también implica el destierro de lo social. Entonces, sí, efectivamente. Total, la vida es simbólica. Creo que Jung sí, en ese sentido, todo acontece en un símbolo, todo realmente, toda la vida, todo lo que acontece alrededor está cargado del símbolo que nos vincula. La pandemia como tal, ahora pues tocando el tema, tú lo decías, no solamente lo doméstico, pero también nos desplaza la vida social y nos retrae. Y a diferencia del primitivo que realmente se aislaba, o los ermitaños, aún hay sacerdotes ermitaños que se aíslan en la montaña para poder encontrarse a sí mismos, nosotros, el proceso de aislarnos a nosotros mismos es más complejo. Realmente nosotros vivenciamos el símbolo, o de manera muy pobre, porque también es cuando, creo que es Nietzsche el que dice sobre Dios ha muerto, pero ha muerto el símbolo como lo tenemos conocido, porque ya no, hemos perdido esa conexión con el símbolo. Y es aquí donde otra vez empieza cómo nos conectamos con esto, cómo es eso, cómo el sí mismo, cómo nos podemos conectar a esa gracia que hay dentro de nosotros mismos. La psicología analítica en ese sentido es profundamente espiritual. La psicología junguiana creo que es la psicología del alma, a pesar de que hay otras psicologías, incluso la logoterapia como técnica tiene elementos de la religión o valida la espiritualidad como ejercicio dentro de la psicología. El psicoanálisis junguiano, a diferencia, bueno, es que el único que rompe con Freud de manera dramática es Jung. O sea, ellos dos sí, además de que tienen una correspondencia muy profunda y tienen una gran relación y tienen unos grandes aportes ambos, él y Freud sí tienen una gran discusión. Así como fue tan intensa su relación, tan intensa fue su discusión. Justamente la primera visión, la primera alucinación, porque realmente él las va a llamar alucinaciones, aunque él no hace distinción entre alucinación y visión. Él realmente sí procura mantenerla siempre como dentro del mismo rango, porque para él son lo mismo. Él no hace mayor distinción, salvo cuando está hablando ya del paciente psiquiátrico que pues solamente está habitando en el mundo de la visión, solamente está habitando en el mundo del inconsciente colectivo y no está teniendo poco de conciencia para tener su obra empieza, su primera visión empieza, que es en 1913,
empieza justamente con la ruptura con Freud, entonces, por decirlo así, con el asesinato del padre, con quien fue su maestro, con quien él soñó y admiró, y de una u otra manera él siempre respetó, a punto de que él dijo, todo lo que hay que hablar de la neurosis ya lo dijo Freud, o sea, no hay más nada que hablar de eso, lo que dijo el doctor Freud, eso es. Pero cuando él escribe símbolos de transformación de la libido, que ahí es donde marca su diferencia y dice, la libido no solamente es un asunto de la sexualidad, de una energía corporal, sino que es una energía espiritual, marca una gran diferencia y pone la psicología analítica mirando hacia a un lado completamente diferente en lo que es el alma. Tenemos por acá algunas preguntas, yo creo que podemos ir respondiendo. También. Pues saludamos a Luis Alfonso Iriarte, que nos acompaña, a María Estrada, a Jorge Murcia, y Carlos Pereira nos pregunta cómo sería para Eckhart el acercamiento a la divinidad, aparte de la gracia, que es como una manifestación misteriosa y gratuita. También tiene en cuenta otras prácticas como el ayuno. Y Luis Alfonso Iriarte nos pregunta si existe el otro o inconsciente sin analista. Entonces, pues yo me atrevería como a responderle un poco a Carlos con esta idea que ya hemos abordado del despojo, del vaciarse, porque además en este punto en el que Eckhart puede ser que prefigure un poco a Descartes, que es la validación del hombre o del ser humano en sí mismo y en su conciencia, también plantea como como si hubiera dos voluntades que confluyen, y la voluntad del ser humano no es la voluntad de Dios. Entonces hay una necesidad para poder ser invadido, para poder recibir ese mensaje, hay una necesidad como de generar una lasitud en la propia voluntad. Casi que de despojarse del sí mismo y del hacer a un lado el ímpetu de la voluntad para poder dejarse invadir por la voluntad divina. Entonces esa sería como una de las formas de ejercicio espiritual en el orden del despojo planteada por este pensador. Y luego, pues también tenemos la intervención de María Ángeles Charris, quien nos dice que nos habla del alma compartida y que también hay heridas compartidas. Ya nos llevarías como al espacio de lo social, o bueno, Diego nos hablaba de esa idea de un inconsciente colectivo, de un espacio que tal vez pueda entrar a sanar en conjunto, pero no sé qué pasó, parece que se nos fue la señal de Diego, que es el que mejor maneja estos temas en el orden del psicoanálisis. Luego, claro, estamos abordando sin duda el arquetipo, la figura del ermitaño. Sí, Alejandro de la Hoz también nos comparte sus saludos. Y finalmente, si esta idea del aislamiento también implicaría en nuestros tiempos aislarnos de las redes, porque es verdad que tenemos este confinamiento como intermedio. Creo que en la historia de la humanidad nunca se dio como una versión así. Bueno, mientras Diego vuelve con nosotros y con nosotras, yo sí quisiera leerles un segmento. Ya está volviendo, qué maravilla. Ya volví. Ya volví, no, me perdí la pregunta. Ya nos sentíamos abandonados. No, porque además era una pregunta como concretamente en el orden de tu dominio, que es el del psicoanálisis, que es si existe el otro, el inconsciente sin análisis, que nos la propone Luis Alfonso Iriarte. Y también nos hablaban de las heridas compartidas. María Ángeles Charris nos decía que si hay un alma compartida también hay heridas compartidas, y si esas heridas podían ser sanadas. Bueno,
muy preguntas. Creo que en el catolicismo, por decirlo así, en la cristiandad está la herida, o por decirlo así, la herida primordial, que es la partida del paraíso, en donde todos la compartimos, la idea de la separación, y está esta idea del retorno, de volver siempre al sí mismo, a volver de donde ha partido el alma. Si hay heridas compartidas, pues obviamente todos compartimos como humanidad en nuestro inconsciente colectivo y en nuestra, creo que una manera que tengo de pronto para explicar eso es de pronto porque nosotros somos de civilizaciones sumamente jóvenes y todavía tan violentas en muchos aspectos. Nuestras posibilidades todavía estamos integrándonos, todavía estamos integrando gran parte, estamos como en la preadolescencia de nuestra alma colectivamente, y como tal pues vamos teniendo todos los sufrimientos que va teniendo no solamente uno, sino todos los adolescentes, no solamente uno como persona, sino uno como individualidad que además pertenece a todos. No entiendo muy bien la primera pregunta sobre si existe el otro. Yo no sé, tal vez es como si fuera, no sé si es esta idea de que el inconsciente también es una construcción discursiva del psicoanálisis. Es decir, fuera del terreno psicoanalítico hay lugar para el inconsciente. Sí, claro. En última, bueno, el desarrollo formal del concepto del inconsciente es principalmente del psicoanálisis. Y es en última lo que cambia en gran parte la historia de las ciencias sociales, el hecho de darnos cuenta de que no solamente lo que se está viendo a simple vista, que él lo toma en últimas Platón, y Jung lo va a tomar de Platón, pero también de los neoplatónicos y la influencia de todas estas historias de las religiones. El otro siempre va a existir, porque es que yo no existo sin el otro, y en ese otro también está la partida y la separación. Diego, estamos como también en periodos como en los que se conmemora toda forma de persecución, de herejía que hubo en su momento, porque finalmente la conmemoración de las brujas tiene que ver con esas formas que tuvo la Iglesia también de hacerse como al poder político, al poder ideológico, etcétera, y dejar por fuera a sangre y espada lo que no, lo que no concordaba con las interpretaciones que arroja la Iglesia de la Escritura y del acontecer del universo. Con la apropiación de la Iglesia de los textos antiguos, digamos, la interpretación que se hizo de Platón, luego de Aristóteles, etcétera. Entonces, en esa medida sí podríamos hablar tal vez como de lo transgresor que pudo ser en su momento este pensamiento de Descartes como para ser procesado, y también de lo transgresor que resulta en el siglo XIX, en que aparece el psicoanálisis, el pensamiento psicoanalítico, que propuso una ruptura del pensamiento moderno. Digamos que el sujeto moderno es un poco desentronado por cuenta de la aparición de la estructura psíquica que propone Freud, y luego con Jung tenemos esto que tú señalabas, de lo que conversábamos hace poco, que es como el canto del cisne, de este pensamiento que ya viene de capa caída, que se supone que la modernidad lo está, que digamos que la modernidad va a contracorriente de esta tradición mística, y viene el psicoanálisis junguiano y la retoma y le da como un nuevo vuelco, una nueva fuerza, ¿no? Sí, es muy particular porque, bueno, a esto que le llaman el canto del cisne, era mi profesor de simbología que le llamó a este círculo de Gauss el canto del cisne, porque los cisnes cuando se están muriendo cantan, y ellos, en últimas, cuando ya viene todo este conocimiento de capa caída, hacen todo un ejercicio sumamente bello. Michel Eliade hace un ejercicio con el retorno del mito, Joseph Campbell con el viaje del héroe, Kerenji con los dioses, con los héroes de los griegos, o con Dionisio, raíz de la vida interminable. Hacen todo un recogimiento muy puntual de lo que hay en el alma. A mí me llama mucho la atención en la contemporaneidad
cuando cada vez vamos mejorando en temas de psicología y neuropsicología, cada vez tenemos técnicas, por ejemplo, el neurofeedback, que es capaz de modificar casi que comportamientos en 4 o 5 millones a punta de ejercicios de neurotransmisores y de regular neurotransmisores en el cerebro. Recuerdo cuando estaba en la universidad, Guillermo García, mi profesor de psicología clínica, me decía cada vez que yo quería estudiar a Jung, me decía, es que Jung es un psicólogo como para el futuro. Creo que en gran parte, creo que en la medida en la que cada vez nos vamos acercando más a una psicología de neurociencias, a una psicología del cerebro, por decirlo así, el alma va tomando o va a ir tomando nuevas fuerzas o va a ir tomando nuevas formas o valores. Vamos a valorar o vamos a intentar conocer más del hombre a través justamente de este tipo de estudios o de este tipo de estudiosos, de Kerenji, de Jung, de cómo el alma ha ido cambiando, que es realmente lo que ha ido cambiando en el hombre, porque si ya podemos modificar un comportamiento, ya no es solamente con un par de ejercicios de neurotransmisores, modificando neurotransmisores, cómo irá que es realmente lo que queda en el alma, cuál va a ser el proceso de individuación, cómo me acerco a mí mismo, que es realmente lo que yo soy, porque realmente pues el neurofeedback me permite modificar o me permite disminuir la sobrecarga eléctrica en las neuronas, pero siempre va a quedar la pregunta de quién soy, y también en la medida en la que se extienda la vida, años venideros, cuando la vida llegue a los 150, 200 años, quién sabe cómo la iremos a llamar, si le iremos a llamar vida propiamente, cuáles serán nuestras preguntas ontológicas, cómo serán nuestras preguntas hacia nosotros mismos, cómo serán nuestras preguntas hacia qué es el alma, hacia la espiritualidad. Creo que hay el libro de Animales a Dioses, que se llama en español Sapiens, el de Yuval Harari, cuando él dice, nuestra gran invención es la ficción y la religión como ficción, como capacidad de todos colocarnos de acuerdo sobre una idea colectiva de la religión, es sumamente bella y en el futuro, y no creo que vaya a desaparecer. Jung decía, la próxima imagen de Dios la vamos a tener realmente clara, más o menos en 600 años vamos a ver una imagen diferente de Dios. Sí, yo pensaría que por mucha modernidad, posmodernidad, contemporaneidad o lo que queramos, son inquietudes que siguen atravesándonos, porque como lo señalabas en un principio, lo que moviliza esto de lo místico y el sentimiento religioso en el ser humano está desde la época más primitiva, y ese sentimiento oceánico de Roland, claro, está muy presente en la vida espiritual del ser humano, aun si se concibe ya fuera de un horizonte cristiano. Si hablamos de nuevas formas de espiritualidad, entonces, por supuesto que son inquietudes que seguirán movilizándonos. Y bueno, ya estamos como un poco sobre nuestro tiempo, así que yo creo que nos queda como agradecer haber tenido la posibilidad de compartir en torno a esto, agradecer la asistencia de quienes estuvieron acompañándonos, pedirles que sigan atentos a los eventos que organizamos con el Club de Filosofía y Humanidades, agradecerles a ellos también por haber generado este espacio, entonces a la salida de este libro negro de Jung que nos anticipas. Hombre, sería maravilloso poder trabajarlos. Creo que realmente los estudios iconográficos solamente se van a poder hacer a profundidad del libro rojo cuando salgan los libros negros, que salen de alemán a inglés y de inglés a español. La traducción la hacen en Argentina, igual que hicieron la del libro rojo. Será maravilloso. Muchísimas gracias, Sarita, por el espacio, por la invitación a poder hablar contigo sobre estos temas. Gracias a todos los participantes por haber escuchado, por haber estado atentos. Chao. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal